Bueno, muchas gracias por atendernos, Claudio. Igualmente. ¿Vos creés en este relato del gobierno que habla de que vamos a hacer un ajuste, pero no tanto, que no se note? A ver, si vos mirás por déficit fiscal, el déficit fiscal del 2020, entendiendo que había mucho gasto COVID, y lo comparás con el 21, sí hubo un ajuste fenomenal. El déficit fiscal es la mitad. Más que ajuste hubo licuación. Y yo creo que lo que estamos viviendo es el proceso de licuación, por eso el estado de ánimo, iba a decir de la gente, pero nos incluyo, de todos nosotros. ¿Cuánto gana un jubilado? ¿Cuánto es el salario de un empleado público, por ejemplo? Entonces esa licuación, porque el gobierno recauda, y ayer se conocieron los datos, de acuerdo a la inflación, por lo que recauda de IVA, por lo que recauda de retenciones, por lo que recauda de ganancias, que a veces no es ganancias, es que facturas más porque por los precios, por inflación, aunque tus costos también suben más. Bueno, en ese proceso la inflación se convierte en un aliado del gobierno porque recauda más, y los costos que vienen de atrás, salario público y jubilaciones, permiten esa licuación. Con lo cual vos vas a decir, ¿puede bajar el déficit? Sí, está bajando el déficit fiscal. La contracara, obviamente, el que lo paga, no es una baja del gasto público, sino una baja en la calidad de vida de los argentinos, que eso tarde o temprano se va a resentir en el consumo. Porque, nada, nos pasa a nosotros, Hugo, Néstor, tu poder de compra va bajando, ¿no? Sí, simplemente una cosita que es un detalle que me parece que no es un detalle menor. El tiempo de la licuación lo tenemos encima, es lo que viene, allí se va a agarrar el gobierno, pero ojo que hoy por hoy reducir el déficit a partir de un montón de partidas que están indexadas se hace mucho más difícil, ¿eh? Estoy pensando en que hoy por hoy no es como en circunstancias anteriores donde el gasto público se licuaba. Sí, es verdad, que tenés, por ejemplo, la deuda que ajusta por inflación, o mucho de los... Los jubilados o los también, ¿no? Sí, igual la corren de atrás, ¿no? Porque son 3 meses. Claro, porque es una fórmula que no incluye el IPC, pero se calcula que la mitad del gasto está indexado, el 50%, del gasto público primario. Así que ese es un tema. Pero, Claudio, hace un rato decíamos, si todos dicen sí, pero sin no haber ajuste, ¿para qué hay un acuerdo con el fondo? Se supone que la economía tiene desequilibrio que hay que ajustar. ¿Cómo, desde el lado de los mercados, cómo se ve toda esta puesta en escena, la decoración en que hablábamos hace un ratito? Para decir, claro, ningún gobierno presenta un acuerdo con el fondo como un plan de ajuste, porque lo hace deliberadamente, baja el gasto, o vos decías, lo terminan licuando la inflación, pero es inocuo. ¿Cómo se ve esto en los mercados? Que, bueno, hasta anteayer parecía que no iba a haber acuerdo, ayer hubo un repunte ante un mínimo un anuncio de que va a haber una misión técnica. ¿Cuál es la percepción que vos ves? Es que me parece que, a ver, yo no le doy tanta trascendencia, quizás porque tengo demasiados años de mercado y estoy mal formado, por eso tengo influencias negativas, pero la verdad que un acuerdo con el Fondo Argentina, creo que yo, no sé quién escuchaba, que creo que firmó 17 en los últimos tiempos y nunca cumplió ninguno. En realidad es como una hoja de ruta, es como que yo vaya al médico, el médico me dice, Claudio, está gordo, tenés que bajar de peso. Bueno, bárbaro, te propongo, voy a bajar 1 kilo por mes. Bueno, bárbaro, ya está, eso es lo que arreglo con el médico. ¿Cómo lo voy a hacer si yendo al sauna un día antes de pesarme de nuevo o haciendo una dieta de comida seria? Eso no está en la letra chica. O sea, vos lo que le decís es, bueno, voy a tratar de bajar, de devaluar al ritmo parecido a la inflación, voy a tratar de bajar el déficit fiscal 1 punto por año y voy a tratar de... Eso es una hoja de ruta. Después no preguntás. En el plan no están los detalles. Después está la credibilidad de la sociedad de que lo vas a cumplir o no. Y yo creo que los precios, si bien recuperaron ayer, cuando vos ves que un cheque argentino está al 32% de paridad, o sea, un cheque de 100 vale 32 y no hay vencimiento hasta el 2030, o sea, hasta el 2030 no hay default y no hay que pagar altos cupones, vos decís, bueno, la credibilidad está ahí. Quizás nos sorprendemos porque, subieron 4% los bonos, sí, pero
de 60 que valían antes del canje, llegaron a valer 27 y de 27, 30. Y eso no sé si es uva. Parecen guarismos importantes porque $1 en algo que vale 25, 30 parece un montón, pero es $1 de 100, ¿no? La verdad que es lo mismo que el dólar, el contado con liqui valga 210 que 212. Pero viste como los medios te marcan 2 pesos para arriba, 2 pesos para abajo, y en 200 mangos 2 pesos es un chiquitín, ¿no es cierto? Claudio, te quería preguntar por los mercados externos, porque también estos días hubo ruido en el exterior, en Estados Unidos, la Reserva Federal, etcétera. Nosotros estamos fuera de toda brújula, ¿no? Es otro camino. No, indirectamente no, porque, a ver, ¿qué sabemos de ese contexto global? Que sí perjudica a todos los emergentes. De hecho, no es que la pasó mal la Argentina en noviembre, sino todos los emergentes. ¿Qué hicimos en la pandemia todos? Al menos a mí se me nota, no sé si a ustedes. Del 20 de marzo del 2020 todo el mundo está cerrado, pero comimos. Comida era actividad donde el mundo siguió comiendo, pero vos no compraste ni juguetes, ni compraste ropa, ni compraste un montón de cosas, y los valores de intercambio para nosotros fueron fenomenales. Ejemplo, lo que vos exportás, el mundo siguió consumiendo, lo que vos importás, no había compra, con lo cual no te afectaba tu balanza comercial. En todos los emergentes. Fue espectacular el valor de intercambio para la Argentina, como para Brasil, etcétera. De hecho, vos terminas importando energía, el petróleo bajaba de precio y la soja subía de precio. Ahora está pasando lo contrario, exactamente lo contrario. El mundo se abrió, se estabilizaron el precio de los alimentos a nivel global, la soja ya no vale 600, vale 450 y empezaste a tener un rebote de la industria, de las cosas que vos importás. Entonces, lo que pasa en el mundo te afecta, si se valoriza o no el dólar, si se valorizan o no las materias primas. Argentina, por una soja promedio por encima de $500, recibió 7.000 millones de dólares más de lo que está proyectado que podemos llegar a recibir en el 22. Gracias a los derechos especiales de giro, son cosas que no vas a repetir en el 2022, entradas de dinero. O sea, no creo que vengan inversiones si el mundo mejora un montón, pero sí, si empeora, indirectamente te va a pegar por las variables necesarias para vos. Bien, ¿y empeora, Claudio? El mundo va a empezar, con lo cual eso es una muy buena noticia, pero me parece que los valores de intercambio son peores. Lo que estamos discutiendo no es si Estados Unidos va a subir la tasa, lo que estamos discutiendo es cuándo. Hasta ya lo reconoció Jeremy Powell, ¿no? Que cuando fue reelegido, lo primero que dijo, me parece que la inflación es complicada en serio. Antes se decía, no, eso se va a normalizar porque ahora hay faltante por restricción de oferta, como no se produjeron contenedores, microchips, porque las fábricas estaban cerradas, ahora hay una puja de precios, pero después con el aumento de la producción se va a estabilizar. Esa era la teoría, por lo cual los mercados seguían subiendo y seguían siendo refugio contra esa inflación. Ahora ya no, los mercados ya no están tan sólidos como estaban hace un mes atrás, y además ya tenés un proceso de suba de tasas. Por lo tanto, para la industria financiera, para la Argentina, el 2022 va a tener mucho más restricciones de las que tuvo en el 2020 y 2021. Y hablando de 2022, este año venimos de un repunte de actividad importante que, equivalente a la caída posterior. Ahora, ¿cuál va a ser, con menor ingreso de divisas que este año, cómo ves la perspectiva del año que viene en materia de, más que nada te preguntaría, Claudio, de régimen cambiario? ¿Vamos a seguir con estos sistemas así, de dólares, impuestos al dólar, cupos, ¿sí? o ves que tras el acuerdo con el fondo puede haber como una cierta racionalización, ¿no?, al fin de los controles que nadie lo piensa? Y ahí saben más ustedes que yo, que tienen más tacto político, más contactos como por las notas que hacen. Yo creo que no da para mucho más esto. Yo no compro la idea perdón, que es autorreferencial. El otro día hacía todo un relato en mi artículo en Nación de cuando alguien confunde crecimiento con descapitalización. Yo creo que en la Argentina el proceso de descapitalización es más importante que el rebote económico. Porque yo puedo crecer porque vendo las joyas de la abuela, porque vendo mis ahorros. Argentina se está descapitalizando energéticamente en términos de infraestructura, de rutas, de puertos,
Me tocó conocer ya hace como un mes, el puerto de San Lorenzo, y yo no podía creer lo que vi. O sea, 13 horas de demora, porque en una ruta de ripio para llegar al puerto, para descargar los camiones. Ya no es una cuestión de que si produzco o no alimentos, es que no llegan al puerto, o necesito el doble de costos que cualquier otro país del mundo porque no tengo infraestructura para hacerlo. No creo que crezca la infraestructura en Argentina, no veo inversión en infraestructura, desde el punto de vista del gobierno porque tiene déficit fiscal y no tiene plata, desde el punto de vista de los privados por falta de confianza, con lo cual, esto ya lo vi, no sé, 8.000 veces. ¿Yo qué te tengo que aconsejar? Y lo hablamos y sé que ustedes comparten. Bueno, en un esquema de estos te conviene ahorrar en bienes y no en plata, porque la tasa de interés es negativa. Entonces el que tiene produce, trata de vender lo menos posible, lo necesario para pagar los gastos, pero ahorra en mercadería. Los inversores tratan de comprar o acciones o activos o dólares o los activos, pero se escapa del peso. Entonces, ¿tuviste suba de demanda? Sí. ¿Por más consumo? No, porque en el fondo fue un sistema de ahorro. ¿Y después qué va a pasar? Se pierde poder adquisitivo por esa suba de precios, por lo que hablábamos antes, y no hace falta decir qué haces con el sobrestock, porque vas a estar sobrestoqueado, y eso se paga con recesión. Este ciclo ya lo vivimos y lo vamos a volver a vivir, porque en el fondo si no creces en infraestructura el crecimiento es imposible. Yo puedo fabricar un montón, puedo vender un montón de autos, pero si no hay rutas no tienen dónde circular. Claro. Vos hablabas recién de la degradación, yo creo, y de la descapitalización. Creo que el factor humano no deberíamos dejarlo de lado, ¿no? Porque el tema educativo es verdaderamente central para cualquier país que pretenda crecer, y me parece que en ese aspecto también nos hemos descapitalizado demasiado, ¿no? Y tuviste cartas de empresas de primer nivel, me acuerdo la de Toyota, un montón, expresando precisamente lo que vos decís. Es su principal cuello de botella es el factor humano. Y una última pregunta. ¿Néstor, vas con la última? Sí, una última pregunta, Claudio. Ayer el presidente del Banco Central dijo que no le encuentra racionalidad que se pague 200 pesos por un dólar, y mientras el Banco Central lo tiene a 106, pero no se puede comprar. ¿Cuál es la irracionalidad a tu juicio o la racionalidad del que compra por encima de 200 pesos un dólar? Es que yo puedo entender que vos quieras ponerle racionalidad, yo trato de hacerlo cada vez que evalúo un activo, una empresa, con los datos del presente, pero ni vos, ni yo, ni nadie tiene los datos del futuro. Y cuando uno compra un activo, no compra por el presente, compra por sus expectativas futuras. El ejemplo que siempre pongo, ¿cuánto vale un barquito? No sé, $10.000. ¿Cuánto vale ese barquito si vos sentís que viene el Titanic? Impagable, o sea, y bueno, entonces si hay gente que piensa que después de esto viene el lío político, el lío social, que no es sustentable, que el dólar oficial no es... A ver, si tenés que regular todo, significa que no funciona. Si vos tenés que obligar al oyente que te escucha, significa que perdiste el carisma. Si vos tenés que obligar a un oficiante que te oficie, significa que voluntariamente no lo tenés. Bueno, el gobierno te obliga, tarifas, te obliga a todo. ¿Qué dólar podés comprar? ¿Cuándo podés importar? ¿Cuándo? Significa que la cosa no funciona, amigo. Punto. No funciona. Voluntariamente no funciona. Entonces, después por ahí decís, es 200, no sé. La verdad que depende de cada uno. Sucho, como siempre, muchas gracias. Sabemos que estás muy requerido por los medios, pero gracias por haberte tomado este ratito con nosotros, ¿eh? Al contrario, es un honor para mí, con lo que los quiero.